Bien, ya tenemos nuestro proyecto más o menos funcional. Tenemos una página de inicio, podemos navegar a la página de los posts, podemos ver los diferentes posts que hay, acceder a cada uno de ellos, ver los comentarios sobre ese propio post. Pero no podemos añadir ningún post ni editar ningún comentario, etc. La única manera que teníamos de hacer esto era accediendo a nuestro panel de administración, en el cual teníamos pues nuestra aplicación y teníamos la posibilidad de ver los posts también, que lo teníamos generados, crear un nuevo post desde aquí, ver los comentarios y añadir comentarios seleccionando el post al que queríamos enlazar el comentario. Vamos a ver cómo podemos añadir posts y comentarios, o los usuarios pueden hacerlo sin hacerlo desde el panel de administración. Para lo cual vamos a necesitar un formulario en el que introducir los datos y lo vamos a hacer de la misma manera que hemos venido haciendo. Crearemos una ruta, un controlador y una vista. Vamos, por lo tanto, a necesitar definir un formulario que permita al usuario introducir una serie de datos. Los datos introducidos por un usuario en un formulario deben ser validados de manera que nos aseguremos de que los datos introducidos son correctos y no es código malicioso. Después deben ser procesados y guardados en la base de datos. Todo este trabajo lo realiza Django de forma automática. Nosotros vamos a crear un nuevo módulo al que vamos a llamar forms.py, donde vamos a tener o a definir los formularios que vamos a utilizar en nuestra aplicación. La manera más simple de crear un formulario es utilizar un model form, el cual va a utilizar la información de los modelos que ya tenemos definidos y creará un formulario de forma automática. Este módulo forms.py lo vamos a crear en el mismo directorio donde se encuentra el módulo models.py. Vamos, por lo tanto, a crear nuestro módulo forms y lo vamos a hacer en el mismo directorio donde hemos dicho que se encontraba el módulo models.py, que es mainblog. Creamos un nuevo archivo, lo llamamos forms.py y lo primero que le vamos a indicar es que importe el módulo forms. También le vamos a indicar que desde el directorio en el que nos encontramos, desde el módulo models, importe el modelo con el que vamos a trabajar, que en este caso es post. Vamos a crear una clase a la que vamos a llamar postForm, que va a heredar un model form. Y la manera más simple de utilizar un model form es mediante la clase anidada meta, a través de la cual le vamos a indicar a Django el modelo sobre el que se va a basar el formulario, que en este caso es post, y los campos que va a contener el formulario. En este caso vamos a indicar que solo queremos incluir el campo correspondiente a la propiedad text del modelo post, y en la propiedad labels le vamos a indicar mediante un diccionario que la etiqueta para el campo texto va a estar vacía, es decir, que no nos incluya ninguna etiqueta para el campo texto. Vamos a crear la nueva ruta a la que vamos a llamar new post. La función o el controlador
que se encargará de manejar la información. Le vamos a llamar también new post y vamos a crear un alias que va a ser new post. Vamos ahora a crear la función o el controlador que se va a encargar de manejar nuestra solicitud. Para ello vamos al módulo use, vamos a indicar que queremos importar el módulo redirect, que nos va a redireccionar cuando procesemos nuestra solicitud, y le vamos a indicar también que desde el módulo forms importe nuestro formulario. Bien, una vez hecho esto, definimos nuestra función, la que hemos dicho que íbamos a llamar newPost. Le vamos a pasar nuestro objeto request. Vamos a crear un docstring. Bien, y aquí vamos a definir la lógica. Nuestra función se va a encargar o va a tener que manejar dos situaciones diferentes. Una situación va a ser mostrarnos el formulario inicial en el cual vamos a tener que introducir los datos, y la otra situación va a ser cuando enviemos los datos a través del formulario. Por lo tanto, vamos a necesitar definir una sentencia condicional if, y vamos a trabajar con dos métodos principalmente, con el método get y el método post. El método get se va a encargar de solicitar información desde el servidor, y el método post pues va a ser lo contrario, va a ser cuando enviemos información al servidor. Por lo tanto, aquí le vamos a indicar que si el método de nuestro objeto request es distinto de post, pues realice add, y en caso contrario procese la información. Inicialmente vamos a necesitar mostrar nuestro formulario en blanco o inicial para introducir los datos. Por lo que vamos a hacer uso de el método render y le vamos a pasar nuestro objeto request, la ruta a la plantilla, que en este caso llamaremos new post HTML, y le vamos a pasar mediante un diccionario, en nuestro caso el objeto form, el cual generaremos a continuación. Bien, como hemos dicho, si no enviamos datos, crearemos un formulario en blanco. Y en caso contrario, pues procesaremos los datos. Pasaremos a nuestro formulario los datos que recibamos mediante post. Una vez hecho esto, necesitamos comprobar si los datos son válidos, para que en caso de que hayan errores nos redirija de nuevo al formulario y nos muestre los errores. Para ello creamos otra sentencia condicional, if, y hacemos uso del método isValid, y en el caso de que los datos sean válidos, llamamos al método save y guardará los datos en la base de datos y nos redirigirá
a la vista post de nuestra aplicación. Lo siguiente va a ser crear nuestra plantilla. Para ello vamos aquí al directorio templates. Creamos un nuevo archivo al que vamos a llamar new post html, que va a extender de nuestro archivo base. Vamos a crear el bloque content. Y en su interior vamos a crear un elemento P con el texto add a new post. Y vamos a crear un formulario HTML con el método post, con el que vamos a incluir el método post. En el action vamos a definir la URL a donde vamos a enviar la información. Que va a ser a la ruta new post. Vamos a crear un token de seguridad. Y ahora simplemente le vamos a indicar que nos muestre el formulario que enviábamos a través de el controlador. Y le vamos a decir que lo muestre como elementos div. Vamos a crear un botón con el texto add post y el atributo submit. Bien, y con esto prácticamente ya tendríamos la vista lista. Actualmente desde nuestra aplicación no tenemos ningún sitio desde el cual podamos acceder a nuestro formulario. Y el mejor sitio sería pues crear aquí en la vista de los posts un link que nos permitiese pues acceder al formulario para crear un nuevo post. Para ello vamos a ir a la vista posts y aquí a continuación de los posts vamos a crear un link y vamos a indicar que nos dirija a la ruta que nos va a mostrar el formulario, que en este caso sería new post. Bien, pues vamos a ver si esto nos funciona. Volvemos al navegador, recargamos la página, vemos aquí el link y nos lleva al formulario para crear un nuevo post. Y vamos a generar uno nuevo. Y vemos cómo ya lo ha generado aquí. Bien, pues vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Como siempre espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior en el que vamos a continuar viendo algunas cositas más. Un saludo. Hasta luego.